Bueno, entonces continuemos con los siguientes módulos, ¿sí? En este caso, aquí pues yo tengo adelantado algunas cositas dentro de la formulación, porque obviamente, como les decía, lo que hace la plataforma es registrar, ¿sí? Lo que ya está estructurado en un proyecto y obviamente pues eso nos tardaría mucho más tiempo. Entonces vamos a abrirlo para continuar diligenciando mm, los diferentes módulos. Ay, no sé qué pasó con Yo mi tengo una inquietud. señor. Gracias, José Delvi Vargas de Caquetá. ¿Cómo está, Con José? Bien, gracias. Más que una pregunta para ti, es como una reflexión para que le Sí. hagamos entre todos. Y es con la claridad que usted nos hace al referirse que un proyecto solo puede estar relacionado con un solo sector. A mí me queda la inquietud ahora cuando hemos revisado los lineamientos para el proceso de homologación. Ujú. En el proceso de homologación permite que yo tome productos de diferentes sectores. Incluso ahorita en el que estamos trabajando la KPT, él me permite tomar en el proceso de homologación productos de diferentes sectores. Casos como el sector inclusión social, cuando las entidades formularon sin seguir los lineamientos de cadena de valor, a la hora de hacer la homologación nos permite que tome en un indicador de bienestar relacionado a inclusión social productos de salud, productos de educación y productos del propio sector de inclusión social. Entonces me Sí. genera la duda a mí eh, que nosotros estamos diciendo que sí se puede homologar, que se pueden tomar productos de diferentes sectores, pero más adelante se van a encontrar con esta dificultad los entes territoriales que no van a poder incluir esos productos en un mismo proyecto porque lógicamente pertenecen a sectores diferentes. Entonces ahí yo creo que hay una contradicción de, digamos, desde la orientación que nos han dado en el proceso de homologación. Bueno, yo como, digamos, cómo sería mi interpretación al respecto, ¿no? Listo, el ejemplo que tú tomas es muy claro y es el tema de inclusión social. Efectivamente, por ejemplo, si tomamos, di tú, por ejemplo, jornadas deportivas de los adultos mayores, ¿sí? Entonces, mira que eso me va a permitir generar efectivamente un tema de inclusión social de ellos, ¿sí? Pero si yo lo que voy a hacer efectivamente es, por decir algo, un centro del adulto mayor, lo primero que miro es que si efectivamente dentro del 41, que es el sector de inclusión social y reconciliación, el sector 41, hay algún producto que efectivamente me permita cumplir con el tema. Y allí el responsable dentro de la administración municipal va a ser quien coordine el tema del adulto mayor. Ese responsable es el que va a formular el proyecto, le va a hacer seguimiento, bueno, todo el tema. Pero si efectivamente ese producto no está en el marco de ese programa presupuestal y de ese sector, que es el 41, entonces yo tendría que ir al sector de educación y dentro del sector de educación mirar, por decir algo, la construcción de un parque, bueno, específicamente como para adecuado para adultos mayores. ¿Listo? Entonces ahí ya sería diferente, sería otro sector diferente, por lo tanto sería otro secretario o bueno, coordinador, como se maneje dentro de la entidad territorial, quien tendría como todo, que surtir todo el ciclo del proyecto. ¿Listo? Porque ya sería otro tema. Ahora bien, puede ser que esas responsabilidades sean compartidas, ¿sí? Que efectivamente sean las dos dependencias quienes efectivamente vayan a realizar el producto. Pero inicialmente nosotros tenemos pues un manual programático del gasto público en donde me dice que efectivamente hay unos elementos constitutivos para cada uno de los sectores y para cada uno de los programas presupuestales de tal manera que con lo que está asignado dentro del programa presupuestal de inclusión adulto mayor, efectivamente puedo desarrollar actividades deportivas, recreativas, lúdicas para los mismos. ¿Sí? Entonces, básicamente la metodología, que es lo que estamos mirando pues acá, nos restringe esa intersectorialidad. Sí, que por supuesto, claro, eso sucede, pero dentro ya del registro como tal,
solamente podemos tener asociado un sector y a ese sector un programa presupuestal. Pero bueno, la discusión pues es súper importante pues lo que tú planteas. Listo, ahora pues si quieren al final volvemos y retomamos el tema. Bueno, entonces dentro de la problemática, ¿sí? Nosotros acá hablamos de... Ay, no, espérenme. Voy a abrir el proyecto que ya está un poco cargado porque si no nos vamos a demorar mucho. Está súper lento. Julián tenía la mano levantada. Liz, no sé si es ahorita. Ay, yo no puedo mirar, pero sí, claro. Dime, Doc. Lizeth, bueno, muchas gracias. Muy buena la capacitación. Una pregunta, Lizeth, pues a propósito de ese sector 41, todo el tema vulnerable, me ha pasado algo, y pues no sé los compañeros, y es que en el proceso de homologación ya para carga en KPT, ese servicio de gestión oferta social para la población vulnerable es un nuevo código que aparece pues en el nuevo catálogo. Es el 4103052, pero cuando se va a cargar en el KPT no aparece. Y lo único que aparece, pues que lo que nos han guiado, y por allí Jaime también me dio la instrucción, es algo parecido. Pues lo único parecido es para habitantes de calle, pero pues habitante de calle no tiene nada que ver con afro, habitante de calle no tiene nada que ver con adulto mayor, y en ese sentido, pues pedirte y pues al grupo, ¿qué otro código podemos utilizar y por qué ese nuevo catálogo aún no aparece en KPT? Esa es como la pregunta. Gracias. Sí, esa es una preocupación que estábamos también manifestando al comienzo de la reunión. El KPT, mira que ya es otro caso el que tú tienes. Yo ayer identifiqué otro caso con otra entidad territorial y al parecer, pues hay muchos productos del catálogo de la MGA que no están actualizados en KPT. Entonces, mira, por ejemplo, ese es un ejemplo claro, el que tú estás dando. Otro ejemplo que yo les decía que en una asesoría con una entidad territorial miramos, era un estadio mejorado. Tú lo buscas efectivamente en KPT y no está. Entonces, eso, ¿yo qué pensaría ahí? Pues esperar a que los del equipo de KPT hagan la actualización efectivamente pues con todos los códigos de del catálogo actualizado, que de hecho la última versión es del 24 de junio, es decir, pues muy cercana, hace una semana casi, ¿sí? Ya llevamos en el recorrido del año 7 versiones. Entonces la idea es que el KPT pues tenga esa actualización, porque si no la tiene, imagínate, es un reproceso, es haberle dicho a la entidad, bueno, tenemos este producto, hay que homologarlo de acuerdo al KPT, listo, homologuémoslo. Y ahora decirle, no, mire, ese producto no está cargado en KPT, entonces hagámosle otra homologación. Prácticamente sería eso, como buscar otro producto que nos permitiría cumplir con el producto, y eso pues no es lógico. Entonces ahí sí, no sé, pues pedirles a los coordinadores que nos ayuden como a clarificar ese tema en cuanto a temas de KPT. No está actualizada la información. Gracias, Lizeth. Vale, Doc. A ver, no puedo... No me carga la MGA, no sé qué pasó. Ah, bueno, es que la MGA también tiene, se cierra, si en 10 minutos uno no la utiliza, se cierra y no guarda la información que se registró. Entonces, espérenme, regálenme un segundo, yo vuelvo a ingresar para que continuemos con el ejercicio. A ver, no me carga. Bueno, voy a cerrarlo, voy a cerrar acá. Regálenme un segundo, porfa. Mientras vas haciendo eso, hablando un poquito de la discusión que de pronto nos pone José Elvin en la mesa, yo creo que, pues como dos puntos de vista. Uno, recordar que la homologación es un proceso que es, o sea, es extraño o es nuevo o es
porque eso pues en teoría no debería existir. Y dos, como cuando se creó está pensado única y exclusivamente para el seguimiento en el KPT, pues yo creo que ese pensamiento o esa idea de lo que era la homologación desborda el proceso. O creo que, o para decirlo de otra manera, cuando se lo inventaron, no articularon las consecuencias y el alcance de esa homologación, porque al final el que está formulando, ¿sí?, pues necesita el código del producto en la MGA. ¿Y cuál va a ser lo más lógico que use? Pues el que ya se homologó. Entonces, creo que sí, un punto es eso, desborda el alcance de lo que inicialmente tenía la homologación, que era solamente para el tema de seguimiento. Ahora, el tema del pensado de la MGA con el tema de sectores, o porque solamente ese sector, creo que recordar lo que hablábamos en la sesión pasada, y es que está relacionada exclusivamente para el sector y el programa, es decir, que los proyectos, que es un nivel más en la cadena de planeación, debería ser exclusivamente para un producto, y de ahí que la lógica sea que un solo sector. Entonces, pues uno ve que eso no coincide con la realidad de la entidad territorial, porque encontramos que hay megasectores, los cuales pues no ve uno que se reflejen totalmente en la MGA, porque no permite tener pues esa intersectorialidad, ¿no? Sí, señora, sí, señora. Ay, no me permite ingresar. No sé qué pasó. No podemos hacer el ejercicio práctico, qué lástima. Regálenme un segundo, porfa. Bueno, voy a salir y me vuelvo a unir a ver si de pronto así ya carga la página, ¿vale? Para que podamos terminar el ejercicio en plataforma. Dale. No sé si mientras Liz sale eso, pues charlamos un poquito de lo que José nos puso. Es que yo entiendo, digamos, el espíritu de la homologación, y siempre nos han hablado es que eso va exclusivamente para efectos de seguimiento. Pero usted hacía una reflexión importante ahorita, y es que a la hora de formular el proyecto, pues yo voy a tener que tomar el producto homologado, porque ese es el que aparece precisamente en el catálogo. Y ese producto homologado muy seguramente no está o no pertenece al sector al cual yo pienso impactar con el proyecto que estoy formulando, sino que pertenece a otro sector. ¿Cuál es la realidad de los municipios? Y digamos que es que el tema de inclusión social es muy complejo. Entonces vamos a hacer un proyecto para atención a la población del adulto mayor. Y resulta que en esas actividades vamos a incluir temas de chequeo de salud, pero también vamos a incluir temas deportivos, porque culturales y deportivos, pero también puedo meter un tema de lectura y ese tipo de cosas. Y entonces estoy hablando de 3 sectores diferentes. Y lo normal es, lo que hacen los entes territoriales es tratar de en un solo proyecto incluir esos 3 productos. Y ahora con lo que nos acaban de indicar, que no lo sabía y me parece muy importante la capacitación, es que tendrían que ser 3 proyectos diferentes, porque estoy hablando de 3 productos que pertenecen a 3 sectores diferentes, que no es coherente, porque en la homologación sí yo los dejé asociados a una misma línea programática, se supone, a un mismo sector o a un mismo indicador de bienestar. Entonces, ahí hay unas contradicciones, y yo entiendo que es que este tema de homologación
digamos, es algo que le salimos al paso porque nunca habíamos formulado proyectos regidos sobre un catálogo presupuestal y que teníamos que darle alguna alternativa a las entidades que no lo hicieron siguiendo los lineamientos y que ahora lo tienen que subir al KPT. Eso es exclusivamente para poderlo subir al KPT. Y mira que eso que evidencia que eso que hablábamos de presupuestación por resultados y planeación por resultados, pues todavía les falta por inventarlo, porque si te das cuenta, eso de homologación la homologación y eso que acabaste de explicar, que es que con el adulto mayor necesito esto y esto, lo estás hablando desde qué perspectiva, desde la planeación. Pero cuando estamos aquí en la MGA, ¿qué es? Es la presupuestación por resultados, que no permite la intersectorialidad. O sea que esa unión pues todavía nos falta un montón trabajar en eso, pienso yo, ¿no? Es mi punto de vista. Y adicional, ahora se me olvidó lo que les iba a decir, espera. Lo otro que... que esa realidad que tú estás contando de los municipios no es una cosa nueva. O sea, desde que se empezó con la MGA, los planes de desarrollo, estos planes de desarrollo es la primera vez que tienen, yo les contaba, esos catálogos, ¿sí? Están formulados con base en este catálogo. ¿Qué hacían antes las entidades? Igual, homologaban, pero a un criterio, pues, del formulador. Entonces, el formulador se sentaba, cogía la meta del plan de desarrollo, ¿cierto?, que estaba pues a nivel de pronto, no llegaba al nivel de producto, pero sí llegaba a nivel de programa y ponía el producto que él consideraba. Entonces de ahí era que encontraba uno que el plan que formulaban era uno, el plan de desarrollo que ejecutaban era otro totalmente diferente y el que reportaban al DNP era otro, porque se sentaban a reportar y entonces, entonces que el que hacía reporte decía, yo creo que es esto. Esto que está aquí en el plan de desarrollo, esta meta es lo que ellos llaman allá tal cosa, y así reportaban. Entonces, mi opinión a tu observación es que todavía faltan muchas cosas por aislar en este proceso de articulación entre la planeación y la presupuestación orientada a resultados. Creo que Liz ya lo logró. Ya. Sí, señora, sí, me cambié de red. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar el registro, como les decía, ¿listo? Entonces, acá la construcción, vamos a hacer un proyecto de construcción de pavimento rígido en vías urbanas de bajo tránsito en el municipio de Aldana, Nariño. ¿Listo? Entonces acá lo mismo, seleccionamos nuestro producto principal que va a ser vía urbana mejorada, ya está seleccionado, mire, porque lo que les decía, ya tengo adelantado algo, yo no puedo cambiarlo, ya está seleccionado aquí y automáticamente el sector también está seleccionado. Entonces, el proyecto está creado, listo, avanzamos hacia el tema de la articulación con la política pública. ¿Listo? Entonces acá lo primero, plan de desarrollo nacional. Como estamos en el sector 24, que es el sector transporte, asociado a este sector está el 2402, que es infraestructura red vial regional. Si ustedes miran, no puedo editarlo, ¿sí? Eso lo trae la plataforma. Otra de las cosas que hay que aclarar también es que la MGA, como les decía, data desde mucho antes de lo que es KPT, de lo que es homologación. Esto viene desde 1980 y polla. En 2015 se generó la MGA Web como tal. Antes era una aplicación de escritorio, pero esto viene desde antes, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el programa que está allí. El Plan Nacional de Desarrollo automáticamente lo trae, me dice que esto está relacionado con el Pacto por la Descentralización, Conectar Territorios, Gobiernos y Poblaciones, y la línea estratégica del Plan Nacional de Desarrollo es estimular tanto la productividad como la equidad a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo.
Eso es la política pública nacional. Entonces acá, dentro de nuestro plan de desarrollo, empezamos a generar esa articulación con nuestra política pública del orden departamental. ¿Listo? Entonces aquí, plan de desarrollo departamental, cualquier departamento, el nombre del plan de desarrollo. Cualquiera. Nos vamos con mi Nariño. Juntos hacemos más. Listo, juntos hacemos más. Listo, entonces eso es lo que nosotros registramos en el plan de desarrollo departamental. Listo, entonces bueno, tiene una vigencia 2020-2023. Listo, ¿cuál es la estrategia del plan de desarrollo departamental o sectorial? Esta estrategia y este programa es en la estrategia y el programa que se está articulando el producto que nosotros estamos tratando acá, ¿sí? Que es el pavimento rígido en una vía urbana. Entonces yo aquí no puedo decir, por ejemplo, estrategia, digan ustedes, ambiente y desarrollo sostenible. No, la estrategia, entonces hablemos, por ejemplo, de infraestructura vial, vial, ¿cierto? Para la paz, una cosa así. ¿Listo? Entonces esta sería, por supuesto, la estrategia del plan de desarrollo donde efectivamente estamos articulando. El programa del plan de desarrollo. Si el plan de desarrollo se formuló departamental, se formuló teniendo en cuenta manual de clasificación programático del gasto público, el programa presupuestal vendría siendo el mismo, el 2402. ¿Listo? Pero si no, y si personalizaron su programa presupuestal, entonces pues aquí escribimos el programa de infraestructura y vías, por ejemplo. Bien, una vez tengamos el plan de desarrollo departamental, pasamos al plan de desarrollo municipal. ¿Listo? Entonces, el plan de desarrollo municipal, por ejemplo, para el caso de Aldana, se llama Aldana, un proyecto de vida. ¿Listo? Entonces es el plan de desarrollo para la vigencia 2020-2023. Dentro del plan de desarrollo Aldana, un proyecto de vida, entonces tenemos economía local y economía y competitividad para los aldanenses. Entonces, para los aldanenses. Dentro de estas estrategias, obviamente, de esta estrategia básicamente que dentro de nuestros planes de desarrollo viene a ser la línea estratégica. ¿Listo? Sabemos que a esa línea estratégica están asociados los sectores. Entonces, si yo hablo de economía y competitividad para los aldanenses, muy probablemente la competitividad va a estar incidida por transporte, sector, en el vías, va a estar incidida por agricultura y desarrollo rural, va a estar incidida por empleo, etcétera. ¿Listo? Y del programa presupuestal nosotros adoptamos lo que es el catálogo, por lo tanto el programa vendría a ser infraestructura red vial regional. ¿Listo? Por ejemplo, para este caso. ¿Listo? Bueno, ahí ya se digita. Bueno. Adicional a eso, entonces la nueva MGA trae lo que corresponde a los instrumentos de planeación de grupos étnicos. Entonces aquí seleccionamos el tipo de entidad, si es un grupo étnico, si es de un grupo RUM, de comunidades indígenas, o un grupo étnico, por ejemplo, para el tema de Aldana, es una comunidad indígena, y aquí escribimos el nombre del instrumento de planeación. Entonces, plan de vida se llama igual, Aldana, un proyecto de vida. ¿Listo? Listo. Resulta que, por ejemplo, acá no tenemos un plan de vida, sino tenemos para las negritudes, por ejemplo, aquí entonces tendríamos un plan que tendríamos pues que relacionarlo de acuerdo efectivamente a cuál va a ser esa alineación que estamos teniendo con el instrumento.
Este instrumento está general, miren, aquí no generamos alineación ni con la línea ni con el programa, como sí lo estamos generando con plan de desarrollo municipal y con plan de desarrollo departamental. ¿Listo? Es decir, básicamente generamos una contribución a la política pública en el marco de una línea estratégica, que en este caso pues vendría siendo todo el tema de infraestructura vial. ¿Listo? Bueno, entonces le damos guardar. Ya pues la información ahí bien diligenciada y automáticamente pasamos al otro módulo que es la problemática. Entonces era lo que ya les explicaba, que les decía, el problema central tiene unos efectos y tiene unas causas. Entonces aquí básicamente lo que se hace es editar. Entonces se toma el lápiz y se edita. Entonces lo que se tiene que tener cuando uno va a registrar la MGA es ahí al lado del proyecto, de tal manera que vamos registrando la información digital, pues copiar y pegar desde el proyecto o pues si se la transcribe, ¿listo? Aquí se adicionan efectos y se adicionan causas, entonces cada una de estas causas va a tener también adicional unas causas y unos efectos directos e indirectos, entonces como lo mirábamos anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un efecto indirecto podría ser el aumento en los tiempos de viaje, que se da debido a una alta congestión vial. Por ejemplo, un efecto indirecto pueden ser los altos costos en mantenimiento vehicular que se da debido a los daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público que están transitando por una vía que tiene bajos niveles de movilidad de tránsito vehicular. ¿Listo? Acá se hace un análisis de la situación existente, porque, qué implica eso, porque hay un deterioro de la rodadura, bueno, todo el tema del análisis con respecto al problema y una magnitud actual del problema. Todo esto se lo registra, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, digamos que aquí nosotros queremos analizar otras cosas, entonces simplemente pues aquí lo registramos, ¿de acuerdo? Damos guardar y continuamos con el siguiente, que vendrían siendo los participantes. Entonces, dentro del tema de los participantes, ustedes recuerdan que hacíamos la identificación de los participantes. Entonces, mirábamos que el proyecto va a tener un cooperante, que en este caso va a ser el ciudadano de Aldana, va a tener a nivel municipal la alcaldía, ¿sí? A nivel municipal la alcaldía va a ser un cooperante, en este caso este cooperante estaría, bueno, ahí, y adicional, ¿qué nos falta? Nos falta el beneficiario, nos falta el oponente, de acuerdo a lo que mirábamos en los slides. Entonces aquí básicamente lo que hace es registrar. Entonces le damos a adicionar y aquí seleccionamos el actor. Entonces digan ustedes, por ejemplo, uno de los actores, ¿quién es alguien que se beneficia de este proyecto? Pues lógicamente alguien que va a beneficiarse son los transportadores. ¿Listo? Entonces miren que aquí en ninguna parte dice transportadores, ¿sí? Pero sabemos que si lógicamente mejoramos el pavimento rígido en la vía, pues van a disminuir esos efectos que decía allá que eran mayores costos de mantenimiento del vehículo, etcétera. ¿Listo? Entonces como no está, entonces aquí seleccionamos otro y aquí escribimos el nombre del participante. Entonces, por ejemplo, para el caso sería transportadores, podríamos decir, públicos. ¿Listo? Seleccione la posición, ¿sí?, del participante. Entonces, ¿qué posiciones tienen los participantes? Beneficiario, cooperante, oponente, perjudicado. En este caso es un participante beneficiario del proyecto. ¿Listo? ¿Qué intereses o expectativas puede tener? Entonces, básicamente, pues mantener, ¿cierto?, la demanda del servicio. Y eso es lo que pues quisiera como expectativa este beneficiario, y una contribución o gestión. Entonces, ¿cómo puede esta persona contribuir? Pues habilitando rutas alternas para el transporte urbano, ¿sí? Por ejemplo, habilitar rutas, ¿cierto?, para transporte. Esa sería una contribución que haga este participante. Allí le doy a aceptar y automáticamente queda creado. Mire, transportadores públicos, la posición es beneficiario, cuál es el interés de la expectativa, cuál es la contribución.
¿Listo? ¿Qué más me hace falta? Me hace falta analizar el perjudicado. Es súper importante porque, por ejemplo, en los proyectos que requieren, ¿cómo es que se llama? Con los consultas previas, en esos proyectos efectivamente yo debo analizar la posición del perjudicado, porque puede hacer que el perjudicado efectivamente no me permita ejecutar el proyecto. ¿Listo? Entonces acá el perjudicado en este caso, ¿quién va a ser? Entonces, por lo general, si yo voy a pavimentar esa vía, muy probablemente voy a tener que cerrar la vía, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que un comerciante en la zona, que sería acá también otro, podría ser otro participante, ¿sí? Entonces, comerciante de la zona. ¿Cuál sería la selección acá? Estoy hablando de el perjudicado, ¿cierto? ¿Cuál es su interés o expectativa? Pues él tiene la expectativa de que se le van a disminuir sus ventas durante el periodo de construcción, ¿cierto? Por eso es perjudicada. Disminución de ventas. Bueno, durante el periodo de construcción. Listo. ¿Y cuál va a ser la contribución o la gestión en este caso? Entonces, básicamente se puede generar una veeduría del proyecto y un análisis ex post del proyecto, ¿sí? Listo, entonces acá podríamos hablar de una listo y un análisis ex post del proyecto. Entonces ahí yo ya creé la otra posición del proyecto, que es el actor perjudicado. ¿Qué me falta? Me falta el actor, en este caso, por ejemplo, este ciudadano no es cooperante. Este ciudadano, todos los ciudadanos que van a ser, ¿qué? Beneficiarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a beneficiar del proyecto. Entonces aquí yo hago la actualización y digo que él es beneficiario del proyecto. ¿Listo? Pero me hace falta ¿qué? Me hace falta un cooperante, los recursos. Aquí yo estoy diciendo que el municipio es cooperante, ¿sí? Pero entonces me faltan esos recursos, entonces voy a adicionar otro actor, en este caso, por ejemplo, el departamento. Entonces selecciono la entidad, en este caso, pues el departamento de Nariño. La posición es cooperante, ¿sí? Y entonces yo digo que aquí, por ejemplo, entre los intereses o las expectativas van a ser adelantar convenios, por ejemplo. Entonces va a ser adelantar convenios, ¿sí? Listo. ¿Y cuál va a ser la contribución o la gestión? Entonces, adelantar convenios de cooperación para el desarrollo de la región desde la parte técnica a través de recursos. ¿Sí? Entonces, aquí el resumen. Recursos. ¿Listo? Entonces, convenio con recursos. Bien. Entonces, aquí ya yo tengo mis actores del proyecto completos. Entonces, miren, esto es importante aquí porque si yo estoy diciendo que del departamento van a salir los recursos en este análisis de identificación de participantes, al final, cuando nosotros miramos las fuentes, allí efectivamente vamos a generar efectivamente esa fuente de financiación de esa entidad. ¿Listo? Si es a nivel municipal, lo mismo. Bien, dentro del siguiente... quedarse en la página. Bueno, dentro del siguiente... Uy, ¿qué pasó? Espérenme, aquí hay que dar guardar. Y pasamos. Listo. Entonces, vamos al tema de la población. Entonces, igual, en la población, lo que les decía, la población afectada es total. Entonces, por ejemplo, en este caso, 4.293 personas que están, según el CISBEN del municipio en el año 2016, corresponden a la población que están en el casco urbano. ¿Listo? Con el proyecto voy a beneficiar a una población objetivo igual a la población total o a la población afectada por el problema. Entonces, en este caso, 4.293 personas, las mismas. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Yo les decía, cuando la población afectada es mayor a la población objetivo, eso es porque tengo restricciones de presupuesto, por ejemplo, ¿sí?
entonces lógicamente pues no podría beneficiarlas a todas. Analizo la localización de la población en los dos casos y acá genero una caracterización demográfica de la población. Entonces, yo básicamente lo que hago aquí es analizar de toda la población, entonces, por ejemplo, grupos etarios, su género, y esto básicamente lo que me permite es articular este tema con políticas, ¿sí? Del orden nacional. Entonces, por ejemplo, que la población beneficiada va a ser población indígena, ok, el proyecto tiene un enfoque étnico. Que van a ser población mayores de 60 años, listo, que va a ser un proyecto que efectivamente beneficie únicamente a mujeres, por ejemplo, entonces tendría un enfoque de género, listo. Entonces, esta caracterización se sale del estudio o del análisis socioeconómico del proyecto, y ese análisis socioeconómico es un estudio de campo, que hay que hacerlo en terreno, en cada uno pues, de los proyectos dependiendo de efectivamente la alternativa que se vaya a desarrollar. ¿Listo? Bien. Vamos con el tema de los objetivos. Entonces, en los objetivos, acá nosotros tenemos un objetivo general, ¿sí? Entonces, miren, trae la MGA el problema central, lo trae, yo no lo puedo editar. ¿Por qué? Porque yo este problema central ya lo identifiqué aquí en la problemática. ¿Cuál es el problema central? Bajos niveles de movilidad en el tránsito vehicular en la zona urbana en el municipio. ¿Cuál va a ser mi objetivo general o mi propósito? Mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana del municipio. Yo este sí lo puedo escribir, ¿listo? Y acá entonces asocio un indicador para medir el objetivo general. ¿Listo? Entonces acá adicionamos el indicador y aquí básicamente nosotros seleccionamos el nombre del indicador, medido a través de qué y cuál va a ser la meta. ¿Listo? Entonces se establece la meta, cuál va a ser la fuente de verificación y cuál es el tipo de fuente de cada uno de los indicadores. En este caso tenemos un solo indicador. ¿Listo? Luego viene esa relación entre causas y objetivos. Miren, esta partecita de las causas, esta viene de lo que yo dejé registrado en la problemática. Entonces, en la problemática yo identifiqué una causa directa que era el deterioro de las vías urbanas del municipio. Entonces, recuerdan que cada una de las causas debe tener un objetivo específico para la entrega de un producto. Entonces, si mi causa era el deterioro de las vías, ¿cuál va a ser el objetivo? Mejorar el estado de las vías urbanas en el municipio. ¿Listo? Entonces, hago ese análisis, paso de esos estados negativos a esos estados positivos, como mirábamos en el slide que les explicaba pues anteriormente, y luego entonces ya defino la alternativa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos como alternativa la construcción de pavimento rígido, ¿sí? Y el mantenimiento correctivo de las vías existentes. Entonces, ¿cuál es la alternativa que se evaluará, que pasa dentro del proyecto? Pues la construcción de pavimento rígido. Miren que la alternativa es básicamente, está contenida en el título del proyecto, ¿sí? Si yo acá dijera mantenimiento de las vías, pues lógicamente si yo voy a hacer un mantenimiento, no podría hacer una construcción, tendría que hacer un mantenimiento correctivo, o preventivo o rutinario. ¿Listo? Entonces esto va muy coherente también acá dentro de este eslabón. Aquí entonces, miren, ya hemos recorrido el primer módulo, que es la identificación. Pasamos al segundo, que es la preparación. Entonces, dentro de la preparación se hace el análisis de necesidades, que era el bien o servicio, la demanda a satisfacer. Entonces, aquí igual se hace año por año del proyecto un análisis de oferta y de demanda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en este caso, ¿cuál es el bien o el servicio? Es la vía urbana en condiciones de transitabilidad. Entonces, ¿qué es la oferta? La oferta se mide en kilómetros de vías urbanas en buen estado y la demanda como kilómetros totales de vías urbanas. Entonces, la oferta eran de 2 kilómetros, la demanda era de 3 para todos los años del proyecto. Existe ese déficit, por lo tanto, existe esa problemática, por lo tanto, el proyecto va a dar solución a esa problemática. ¿Listo? Bien, pasamos entonces al análisis técnico que les decía,
proviene de un estudio muy detallado. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que la alternativa es construir en pavimento rígido de una longitud de 1 kilómetro. Obviamente, pues todo este análisis, ¿quién lo hace? Pues un ingeniero civil, por supuesto. Y aquí lo que hago es resumir la alternativa. ¿Listo? Entonces aquí básicamente es textearlo de cualquier proyecto. Bien. Luego viene el tema, aquí siempre tenemos que dar guardar para que nos permita avanzar. Listo. Y luego vamos entonces al tema de la localización, que básicamente es tomar la localización que ya hicimos dentro de la población objetivo. De hecho, aquí me dice, utilizar localización de la población. Cuando yo le doy aquí, automáticamente pues me va a decir dónde está ubicado, departamento de Aldana, Nariño. ¿Qué factores se analizan? ¿Sí? Aquí es importante tener en cuenta todos los factores que estoy analizando dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, efectivamente, dentro del proyecto, pues yo analicé lo que corresponde a topografía, ¿cierto? También analicé factores ambientales, ¿sí? ¿Qué otro factor analicé, por supuesto, dentro del proyecto? Cercanía a la población objetivo, ¿cierto? Pero me falta un factor importante que tiene que ver con los medios de transporte, ¿sí? Porque básicamente ese es uno de los objetivos que tiene pues el proyecto como tal. ¿Listo? Entonces, aquí está, medios y costos de transporte. ¿Listo? Si aquí dentro de estos factores que yo analizo, pues no está el que efectivamente se analizó dentro del proyecto, acá le doy otros. ¿Listo? Y finalmente le doy guardar. Bien, la información fue guardada. Listo. Ahora sí, vámonos a nuestra cadena de valor, que es donde más nosotros pues relacionamos lo que quedó en nuestros planes de desarrollo. Listo. Entonces, bien. Dentro de la cadena de valor tenemos un objetivo específico, ¿cierto? Que es mejorar el estado de las vías. A este objetivo específico tenemos que adicionarle un producto. En este caso yo le adicioné el producto que es vía urbana mejorada. Este era el producto principal, si ustedes lo recuerdan. ¿Listo? Entonces siempre va a estar asociado ese producto principal. ¿Listo? Siempre. A ese producto entonces yo debo asociarle unas actividades. ¿Sí? Unas actividades que efectivamente van a requerir de unos insumos, ¿sí? Para generar un proceso de transformación y convertirse en productos, lo que les explicaba en la cadena de valor, ¿sí? Los elementos básicos de la cadena de valor. Entonces aquí yo necesito para realizar, por ejemplo, esta actividad que son realizar obras preliminares, es mi actividad, realizar la estructura del pavimento es otra de mis actividades. Entonces para esto yo necesito unos insumos. Entonces, ¿qué hago? Programo unos costos. Entonces, ¿qué programo? Programo lo que yo necesito para alcanzar esta actividad. Por ejemplo, mano de obra calificada, materiales, maquinaria y equipo. Entonces eso me da un total de 269.950. Listo, entonces aquí le doy a aceptar y efectivamente esa es la inversión, es el costo, perdón, es el costo que pues tiene esta actividad. Esta actividad se da en una etapa de inversión. ¿Dónde yo registro eso? Aquí, en el lápiz. Yo digo en qué etapa estoy en inversión y cuál va a ser el nombre, entonces realizar obras preliminares. Esto yo lo puedo hacer, ¿listo? Lo puedo registrar, o sea, las actividades las podemos registrar cada uno. ¿Cómo adicionamos actividades? Aquí, adicionar actividad, ¿sí? Entonces, miren, aquí cuando yo adiciono actividad, digo en qué etapa estoy en la actividad, entonces, por ejemplo, inversión, y qué nombre voy a dar. Entonces, por decir algo, no sé, excavaciones, por decir algo. Pasa a una ruta crítica y le doy a aceptar. En el momento en que le doy a aceptar, efectivamente, aquí pues queda creada la actividad asociada al producto. Entonces, mire, acá está, excavaciones. ¿Listo? Entonces, a cada una de estas debo hacerle un costeo. Entonces, ese costeo viene de los insumos. Y eso es, ¿de dónde traigo yo esa información? Del presupuesto del proyecto. ¿Sí? Entonces, en el presupuesto del proyecto
yo voy a tener establecido, por ejemplo, que para la realización de la estructura de pavimento voy a necesitar materiales y que esos materiales me cuestan 103 millones. Voy a necesitar mano de obra calificada, no calificada, voy a necesitar transporte, maquinaria y equipo, etcétera. ¿Listo? Entonces, ese costeo individual de las actividades, la suma de todas estas actividades me dan como resultado este costeo del producto. Entonces, miren, recuerden que nosotros en plan de desarrollo desarrollamos un costeo por producto, ¿cierto? Entonces, básicamente eso constituye el techo del cual hay que distribuir ese recurso para cada una de las actividades. Y estas actividades son las que luego generan interoperabilidad en SECOP. ¿Por qué? Porque entonces para yo contratar, por ejemplo, la adquisición, por ejemplo, la compra de materiales para la estructura de pavimento, entonces en SECOP me va a pedir el banco de proyecto, el BIPIN del proyecto, que es este, y dentro de la cadena de valor voy a tener esa actividad, ¿cierto? Que me va a estar apuntando a este producto. ¿De acuerdo? Entonces ahí pues también hay como esa interoperabilidad. En este caso, el objetivo específico tiene dos productos. Uno que es la vía urbana mejorada, que es nuestro producto principal, pero también adicional tenemos un segundo producto, que es la vía urbana con mantenimiento periódico rutinario. Podemos tener muchos más productos, ¿sí? Podemos adicionar al proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este segundo producto tiene una actividad que es realizar mantenimiento rutinario. Esta actividad ya no está en una etapa de inversión como la anterior, ¿sí? Está en una etapa de operación, porque lo que yo voy a hacer es a generar el mantenimiento como tal. ¿Listo? Y aquí, de igual manera, genero la programación del costo. Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer ese mantenimiento rutinario? ¿Qué necesito para hacer el mantenimiento? Pues materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. ¿Listo? Eso para cada una de las actividades de cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, ahí perfectamente yo puedo incluir todo el alcance que quiero con el proyecto. De hecho, por ejemplo, miren acá está el tema de la realización de la interventoría del proyecto, ¿sí? Entonces, el proyecto tiene una actividad que es la interventoría. Programo el costo. Recuerden que en los presupuestos de los proyectos, pues lógicamente también se debe contemplar ese costo, ¿sí? Y efectivamente acá lo que nosotros dejamos aquí es ese costo que está acá con el insumo de mano de obra calificada. ¿Listo? Entonces le damos a aceptar. Listo, le damos a aceptar y finalmente la suma de todos estos costeos de estas actividades que provienen de esos insumos que se transforman en actividades y que a su vez pues representan productos y que ya miramos anteriormente que un producto es un bien o servicio con el que se cumplen el objetivo específico, ¿cierto? Y que a su vez estos objetivos específicos son los que nos ayudan a buscar unos resultados, unos cambios generales dentro de unos objetivos generales que básicamente pues es el impacto del proyecto al finalizar. ¿Listo? Entonces aquí le damos a guardar y aquí me da el costo total de la alternativa. ¿Sí? El costo total de la alternativa pues es efectivamente el costo del proyecto. Luego tenemos el tema de los riesgos. Bueno, tenemos el tema. Bueno, aquí me dice, miren que estuvo bien que hicimos el ejemplo. Aquí me dice que no puedo avanzar en la cadena de valor porque me falta hacer la programación de la actividad, de la última actividad que le incluí. Entonces, pues no vamos a hacer la programación porque ya miramos cómo es. Entonces la eliminamos y efectivamente vamos a guardar la información para que nos deje avanzar. Listo, la información fue guardada. Bien. Entonces vamos al tema de riesgos y efectivamente pues es lo que ya mirábamos anteriormente. Sí, se hace un análisis de riesgo por cada uno de los componentes del proyecto. Entonces, por ejemplo,
del componente de propósito de objetivo, entonces, por decir algo, un riesgo administrativo, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Era mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana. Entonces, podemos tener un riesgo administrativo asociado al propósito general, ¿sí? Que podría ser aquí, miren, por ejemplo, la descripción, cambio de prioridades económicas o políticas que afecten la construcción de la vía. Puede ser un riesgo. La probabilidad de ocurrencia, aquí está, puede ser que ocurra muy probablemente, casi seguro, moderado, improbable o raro, de que sí puede tener esas probabilidades de ocurrencia. Y el impacto, en el caso de que eso ocurra, de que haya un cambio de prioridad económica, pues obviamente va a ser un impacto mayor, es un impacto alto, ¿listo? Los impactos también se clasifican en insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. ¿Listo? ¿Cuáles serían los efectos? Entonces, la construcción de la vía se pospondría y se mantendría la problemática en cuanto a competitividad regional. Ese sería un efecto. Y una medida de mitigación acá, pues es asignar los recursos efectivamente, ya pues sea desde el inicio de la vigencia o buscar alguna gestión de recursos de transferencia adicional. ¿Listo? Entonces, ese análisis se hace por cada uno de los riesgos. ¿Listo? Por cada uno de los riesgos. Veamos otro de acá de componente. ¿Cuál era nuestro componente, nuestro producto? Era vía urbana mejorada, ¿sí? Yo puedo tener acá, por ejemplo, un riesgo que puede ser un riesgo administrativo, que puede ser la declaratoria de proceso contractual desierto, ¿sí? Es muy moderado que la probabilidad de ocurrencia, pero si ocurre, pues va a tener un impacto mayor. ¿Listo? Que me puede llevar al incumplimiento en el cronograma de la obra. Luego acá, dentro de las actividades, también tengo todas las actividades que relacioné en la cadena de valor. Entonces, miren, por ejemplo, realizar obras preliminares. ¿Se acuerdan que era la primera actividad? Otra actividad era realizar la estructura de pavimento. Entonces, dentro de esta actividad, nosotros podemos tener algunos riesgos, como por ejemplo, miren, el riesgo de mercado. ¿Sí? Entonces, dentro del riesgo de mercado, efectivamente, ¿cuál podría ser el riesgo? Pues la baja calidad de materiales, ¿sí? La probabilidad es raro, ¿sí? Ya pues casi que los materiales, la gente sabe dónde se genera pues la consecución y no son malos, pero el impacto en el momento en que la calidad de los materiales sea malo es alto, es mayor, ¿listo? ¿Qué efectos me va a causar? Pues inestabilidad de la obra y cuáles serían las medidas de mitigación. Entonces acá nosotros podemos hablar, por ejemplo, de una póliza de todo riesgo que efectivamente pues debe estar a lo largo del proyecto. ¿Listo? Entonces por cada uno se generan pues unos riesgos. Pues no voy a entrar en detalle ahí porque ya tenemos pues como el ejemplo. Listo. Y luego tenemos unos ingresos y beneficios. Entonces, dentro de los ingresos y beneficios, efectivamente también acá lo que hacemos es registrar, ¿sí? Registrar todos los beneficios del proyecto. Entonces, ¿qué beneficios? Ahorro en gastos de combustible, ahorro monetario en mantenimiento vehicular. ¿Esto de dónde sale? De un análisis de ingresos y beneficios, ¿sí? Un análisis que se hace de manera detallada y minuciosa dentro del área de influencia. Entonces, por ejemplo, el ahorro en gastos de combustibles. Entonces, la cantidad es el número de vehículos que transitan anualmente por la vía. Y el ahorro en gastos de combustible, para este caso, el estudio me dio que eran 33.87 pesos. Entonces, esa cantidad y ese ahorro se hace por cada una de las vigencias del proyecto, ¿sí? Y eso, pues, me generan los ingresos y beneficios asociados a este beneficio. Acá tenemos, por ejemplo, otro beneficio que es el ahorro monetario en mantenimiento vehicular. ¿Listo? Entonces, número de vehículos 12.000 y básicamente el valor del ahorro monetario en mantenimientos es por pesos kilómetro recorrido, que sería estos 2.000 pesos. ¿Listo? Entonces, todo este análisis de ingresos y beneficios es el que se va a tener en cuenta dentro de la evaluación del proyecto. Entonces, pasamos a la tercera fase, que es la evaluación. Y en esta evaluación, básicamente dentro del flujo económico, lo que trae es lo que nosotros tenemos consignado allá. Beneficios e ingresos, mira, por cada uno de los periodos y los costos de inversión.
los costos de inversión, ¿de dónde me salen? De esa programación de costos que hice por cada una de las actividades que en su suma pues me daba el costo por producto. Costos de operación, recuerdan que había una parte que era inversión y otra parte que ya era la etapa de operación como tal, ¿listo? Entonces, esto me lo trae la MGA, ¿listo? Y finalmente, la MGA también, con toda la información que ya registré, ¿sí? Me da unos indicadores de decisión, una evaluación económica. Entonces, aquí, miren, el valor presente neto es positivo y la tasa interna de retorno es 20.30. Recuerdan que yo les decía que la tasa de descuento social era del 12%. Mayor al 12% significa que es viable económicamente. ¿Listo? Y desde el punto de vista del valor presente neto, pues significa que la alternativa va a generar una riqueza superior a la que se obtendría si ese recurso pues no estuviera disponible y por lo tanto pues conviene ejecutarlo. ¿Listo? Entonces ahí esta información es súper importante y esta información es la que proviene de todo lo que registramos anteriormente. Si anteriormente, por ejemplo, se registraron ingresos, beneficios que no son tan significativos, es probable que aquí la tasa interna sea baja y eso va a decir, no, este proyecto no es viable. No es un indicador de decisión, es una evaluación económica que no me va a permitir tomar la decisión de seguir o de ejecutar el proyecto. En este caso, pues la construcción de pavimento rígido. Listo. Y finalmente tenemos el tema de la programación. Entonces, en la programación, acá nuevamente tomamos nuestra cadenita de valor y dentro, bueno, ahí ya creo que nos sacó de la página.